Cybergreen. Cybergreen es un tinte fluorescente de uso común que se une a moléculas de ADN de doble hebra intercalando entre las bases de ADN. Cuando está libre en solución con solo ADN monocatenario, el colorante emite una señal de baja intensidad, pero a medida que avanza la PCR y aumenta la cantidad de ADN en doble cadena, más moléculas del colorante se unen a los amplicones, lo cual aumenta la intensidad de la señal, es decir, la fluorescencia es proporcional a la cantidad de producto acumulado. Modo de acción. Al comienzo de la desnaturalización tenemos el ADN deshibridado y las moléculas de Cybergreen no unidas, las cuales producen una señal de fluorescencia mínima. Después de la hibridación de los cebadores, algunas moléculas de colorante pueden unirse a la doble hebra. Durante el alargamiento, cada vez más moléculas de colorante se unen al ADN recién sintetizado. La medición de la fluorescencia al final de la extensión de cada ciclo de PCR se realiza de forma continua para controlar la cantidad creciente de ADN amplificado en tiempo real. EvaGreen es un tinte de ácido nucleico fluorescente verde con características que hacen que el tinte sea útil para varias aplicaciones, incluida la qPCR, análisis de la curva de fusión, monitoreo en tiempo real de la amplificación dependiente de helicasa termófila, cuantificación de ADN y electroforesis en capilar de gel. Compatibilidad. El EvaGreen intercalado con DNA tiene un espectro de emisión y excitación muy cercano al de la fluorescencia FAM o Cybergreen 1. Haciéndolo compatible con instrumentos equipados con láser de argón de 488 nanómetros o cualquier otra luz visible con excitación y longitud de onda en esta región. EvaGreen puede ser utilizado a mayores concentraciones que Cybergreen 1, generando una mayor resolución de señal para qPCR, análisis de curvas de disociación o una nueva PCR digital. Mecanismo de unión al ADN. EvaGreen utiliza el mecanismo de liberación bajo demanda. El tinte está formado por dos tintes monoméricos que se unen al ADN unidos por un espaciador flexible. En ausencia de ADN, el tinte dimérico asume una conformación en bucle, que es inactiva en la unión del ADN. Cuando el ADN está disponible, la conformación en bucle cambia a través de un equilibrio a una conformación aleatoria, que es capaz de unirse al ADN para emitir fluorescencia. La sonda Tachman es un oligonucleótido lineal de secuencia específica, marcado con fluorescencia, que aprovecha la actividad 5' exonucleasa de algunas polimerasas como la Taq. De esta forma, una sonda Tachman consta de un reportero fluorescente o donador de la fluorescencia en el extremo 5', una secuencia de oligonucleótidos específica para una sección del amplicón, y un quencher o receptor de la fluorescencia en el extremo 3'. En primer lugar, la sonda Tachman se aparea con su secuencia complementaria en el templado, donde toda la fluorescencia producida por el reportero es absorbida por el quencher. Cuando la etapa de extensión inicia y la polimerasa se encuentra con la sonda Tachman, la hidroliza, gracias a su actividad exonucleasa en dirección 5', 3', separando así el quencher y el reportero. De esta forma, la fluorescencia generada por el reportero deja de ser absorbida por el quencher y empieza a ser detectada por el equipo. Además de dos primers específicos de secuencia, los ensayos de Molecular Beacon emplean una sonda de oligonucleótidos marcada con fluorescencia específica de secuencia, que es un oligonucleótido marcado con colorante que forma una estructura de horquilla con un tallo y un bucle. Se adjunta un reportero fluorescente al extremo 5' de la sonda y se une un quencher al extremo 3'. El bucle está diseñado para hibridar específicamente con una sección de 15 a 30 nucleótidos de la secuencia objetivo. A cada lado del bucle hay 5 o 6 nucleótidos que son complementarios entre sí y forman una estructura de tallo que sirve para unir al reportero y al quencher. En la estructura de horquilla no se detecta fluorescencia del reportero debido a su proximidad física al quencher. Durante la etapa de hibridación de la reacción de amplificación, Molecular Beacon se une a su secuencia diana, separando al reportero del quencher de manera que éste emite fluorescencia. A diferencia de los ensayos Tachman, Molecular Beacon se desplaza pero no se destruye durante la amplificación porque se usa una DNA polimerasa que carece de actividad 5'.
La cantidad de fluorescencia emitida por el reportero es proporcional a la cantidad de producto de la reacción. Las ondas Scorpion, por su parte, se caracterizan por trabajar mediante el uso de dos oligonucleótidos. El primer oligonucleótido corresponde a un primer, que será complementario a una secuencia dentro del target. Por otro lado, el segundo oligonucleótido forma una horquilla, con un reportero en el extremo 5' y un quencher en el extremo 3'. De esta forma, durante la etapa de annealing, el primer se unirá a la secuencia target, para luego ser extendido por la polimerasa. Luego, en una nueva etapa de denaturación, la hebra se separa, dejando expuesto el segmento sintetizado a partir del primer. Posteriormente, durante una nueva etapa de annealing, la estructura de horquilla se rompe y la secuencia linealizada se aparea por complementariedad con dicho segmento. Como consecuencia de esto, el reportero y el quencher se separan, y finalmente la fluorescencia puede ser detectada por el equipo. Por último, tenemos a las sondas de hibridación. El sistema de sondas de hibridación utiliza un par de sondas que están diseñadas para hibridar con regiones adyacentes de la plantilla. Las sondas de hibridación se diseñan utilizando un par de fluoróforos llamados donador y aceptor, que dan como resultado fluorescencia solo si los dos fluoróforos están muy próximos. La primera sonda lleva un tinte donante en su extremo 3', mientras que la segunda lleva un tinte aceptor en su extremo 5'. Para evitar la extensión por la ADN polimerasa, la sonda aguas de arriba también es modificada con un bloqueador no amplificable, como un grupo fosfato 3' o un grupo basado en carbono. Durante la etapa de hibridación de PCR, las sondas se hibridan con su secuencia objetivo en una disposición de la cabeza a la cola. La señal fluorescente se mide al final de la etapa de hibridación de la PCR. Cuando las sondas se hibridan con sus regiones diana específicas, la energía emitida por el donante excita el tinte aceptor, que emite una señal fluorescente. Las ondas de hibridación proporcionan un alto nivel de especificidad y sensibilidad en la detección de señales, y son empleadas para la mayoría de las aplicaciones en tiempo real. Sin embargo, las ondas de hibridación no son adecuadas para ensayos múltiplex, porque aumentan la complejidad del sistema PCR y limitan la capacidad de detección.